Vamos a hablar de Juan Calvino. Quizás el nombre no suene de primeras, pero fue un pensador que, hace ya 500 años, puso en marcha una serie de cambios que, increíblemente, todavía hoy notamos en nuestro mundo. A ver, pensemos en esto. ¿Puede de verdad la idea de una sola persona cambiar el mundo? Suena a pregunta de película, ¿verdad? Pues la historia de Juan Calvino nos demuestra que la respuesta podría ser un rotundo sí. Vamos a meternos de lleno a ver cómo. Claro, para entender sus ideas, primero hay que saber quién era este hombre y sobre todo cómo era el mundo en el que vivía. Vale, aquí tenemos su trayectoria. Calvino nace en Francia en 1509 y desde el principio fue un coco, un estudiante brillante. Se metió primero con humanidades y luego con derecho, así que imaginaos, acabó con una mente superanalítica y un dominio del latín y el griego que era brutal. ¿Y por qué es esto importante? Pues porque le permitió ir directo a las fuentes, a los textos bíblicos originales, sin intermediarios. Pero de repente, con 20 y pocos años, ¡zas!, algo hace clic en su cabeza. Tiene una conversión religiosa súper profunda que lo cambia a todo. Le lleva a romper con la Iglesia católica. Y claro, eso le complica la vida, tanto que tiene que huir de Francia y acaba refugiado en Suiza. Y es justo ahí, en el exilio, donde empieza a escribir la obra que no solo va a definir su vida, sino que va a tener un impacto gigantesco. Es que, con solo 26 años, 26, publica la primera versión de su obra maestra, La institución de la religión cristiana. Y tenía un objetivo doble, muy claro. Por un lado, quería explicar, de forma ordenada, en qué consistían las ideas de la Reforma, ponerlo todo negro sobre blanco. Y por otro, era una defensa directa de los protestantes que estaban siendo perseguidos en Francia. De hecho, se la dedicó al propio rey. Al principio, esa primera edición era un manual bastante cortito, Solo 6 capítulos. Vamos, una guía para ir directo al grano. Pero ojo, que Calvino se pasó el resto de su vida dándole vueltas, revisando y ampliando ese libro. Y aquí está lo interesante, fijaos en el contraste. La versión final acabó teniendo 80 capítulos. 80. Este crecimiento tan bestial del libro es un reflejo perfecto de cómo sus propias ideas se fueron haciendo más complejas y de cómo su influencia se disparó por toda Europa. Muy bien, entonces, ¿cuáles eran esas ideas tan potentes que había en ese libro y que montaron tanto revuelo? Vamos a centrarnos en las 3 ideas clave, las fundamentales. La primera y la más importante de todas es la soberanía absoluta de Dios. ¿Qué significa esto? Pues para Calvino la cosa es muy sencilla. Nada, pero absolutamente nada, pasa por casualidad. Dios tiene un plan y está en control total del universo. Olvídate de la suerte o del azar. Para él, todo, hasta el más mínimo detalle, forma parte de ese plan divino. Esta es una buena forma de verlo. Es como si la historia fuera una película enorme, ¿no? Pues bien, según el pensamiento de Calvino, Dios no está sentado en la butaca como un espectador más. No, no. Dios es el director, el que controla cada escena, cada diálogo, cada mínimo detalle. Segunda idea clave, la autoridad de las Escrituras, o sea, la Biblia. Calvino defendía que la Biblia era la única fuente de verdad, la única, y que estaba por encima de cualquier tradición de la Iglesia o de lo que dijera cualquier papa o concilio. La palabra escrita era la máxima autoridad. Punto. Y ahora llegamos a la idea más polémica de Calvino, la que más se ha discutido y la verdad, la que a veces es más difícil de pillar. La predestinación. A ver si lo explicamos bien. Según Calvino, Dios, desde antes de crear el mundo, ya había elegido quiénes iban a salvarse. Y aquí está el punto clave. Para él, esta elección no tiene nada que ver con si alguien es bueno o malo o con las cosas que haga en su vida. No. Depende única y exclusivamente de la decisión de Dios. Hoy en día esta idea nos puede sonar un poco agobiante, ¿no? Pero hay que entender una cosa. Calvino la presentaba justo al revés, como una fuente de tranquilidad. ¿Por qué? Porque para los creyentes de la época significaba que su salvación estaba asegurada. No dependía de si ellos fallaban o acertaban, que somos humanos y frágiles, sino que estaba garantizada por Dios. Era una certeza absoluta. Pero Calvino no era un tipo que se quedara solo en los libros y en la teoría. ¿Qué va? Tuvo la oportunidad única de poner todas estas ideas en práctica. Y no en un grupito de gente, no, en una ciudad entera. Y esa ciudad fue Ginebra, en Suiza. Allí, Calvino se convirtió en el líder espiritual y, básicamente, ayudó a transformar la ciudad en una especie de laboratorio social. Ginebra se hizo famosa en toda Europa por su orden, por su disciplina y también por ser un puerto seguro, un refugio para miles de protestantes que escapaban de la persecución de sus países. Y aquí vemos una de sus ideas políticas más interesantes, la relación entre la Iglesia y el Estado. Mucha gente piensa que él quería una teocracia, o sea, que la Iglesia lo gobernara todo. Pero no era eso. Él creía que eran dos cosas separadas, cada una con su trabajo. La Iglesia a lo suyo, la guía espiritual,
y el Estado a lo suyo, mantener la paz y la justicia. Pero, y aquí está la clave, debían colaborar estrechamente, trabajar juntas para crear una buena sociedad. Pero claro, el impacto de todo esto no se quedó encerrado en las murallas de Ginebra, ni mucho menos. La huella de Calvino ha llegado hasta hoy, y de formas que a veces ni nos damos cuenta. A ver, pensemos, esa idea de que el trabajo duro y la responsabilidad son súper importantes, pues muchos historiadores creen que eso influyó en cómo se desarrolló nuestra economía moderna. La educación, también. Su impulso por la enseñanza llevó a fundar universidades. En política, sus ideas ayudaron a que se empezara a hablar de derechos individuales y de ponerle límites al poder de los reyes y gobernantes. Y bueno, por supuesto, a día de hoy hay millones de personas por todo el mundo que pertenecen a iglesias que se inspiran directamente en lo que él enseñó. Así que para terminar, volvemos a la pregunta del principio, pero ahora viéndola de otra manera. La historia de Calvino nos deja con una reflexión en el aire. ¿Qué otras ideas, nacidas hace siglos, siguen ahí, moldeando de forma casi invisible nuestra sociedad, nuestra manera de pensar y, en definitiva, el mundo en el que vivimos hoy?